En tiempos de guerra, ¿cómo logras la paz mental? Si te dijera que las guerras que ves en las noticias no están tan lejos como crees, que la violencia global, la fragmentación política, el odio digital, no fueran otra cosa que un espejo brutal de una guerra que vive dentro de ti. A veces creemos que no podemos hacer nada ante el mundo, y sí, no puedes detener una bomba, ni calmar a un dictador, ni negociar tratados. Pero lo que sí puedes hacer es dejar de atacar con tu mente. Sí, puedes dejar de proyectar tu miedo. La guerra que ves allá afuera es un símbolo, y como todo símbolo te está diciendo algo. Este video no es para darte más esperanzas, más bien es para ofrecerte algo más radical, una comprensión liberadora pero incómoda, por lo que si te quedas hasta el final podrás entender para qué de este mundo caótico, cómo obtener esa tranquilidad que tanto anhelas, transformando el miedo en poder. No hace falta exagerar, basta con ver los titulares. Conflicto Rusia-Ucrania, Israel y Gaza sumidos en unas guerras sin fin, amenazas nucleares, represión en países que ya ni aparecen en las noticias, tensiones ideológicas cada vez mucho más extremas, polarización política, social, espiritual. Pero lo más inquietante no es lo que pasa, sino la velocidad en la que pasa. Los bandos se están formando en minutos y el odio se propaga como un incendio que arrasa con todo. Y los ciudadanos, como tú y como yo, nos sentimos impotentes ante tanto caos. Pero lo que casi nadie se pregunta es, ¿qué significa esto? Desde la geopolítica, no sería desde la conciencia y la espiritualidad. Un curso de milagros afirma: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Y si eso es cierto, entonces todo lo que puede ser atacado, territorios, cuerpos, ideas, banderas, es parte del sistema de pensamiento del ego. Y el ego necesita enemigos para poder sostenerse. Así, lo que tú crees que es una guerra con el mundo puede ser en realidad el colapso de una percepción colectiva basada en la separación. Y cuando esa percepción ya no se sostiene más, estalla. La guerra, desde lo simbólico, no es solo una lucha de armas, es el último recurso que tiene el inconsciente colectivo cuando no ha podido integrar algo. Cuando un pueblo no ha integrado su propia sombra, la proyecta. Cuando una familia no ha sanado su propio trauma, lo repite. Y cuando una civilización no ha aprendido a vivir sin juicio, crea enemigos que justifican ese juicio. Enrique Corbera lo explica así, en relación con el inconsciente biológico. Todo lo que no se asimila se repite, todo lo que no se observa se proyecta. Y el inconsciente colectivo actúa igual. Las guerras no nacen por recursos, eso es la superficie. Nacen porque hay heridas invisibles que no se han reconocido. Y el símbolo de la guerra es la fórmula más explícita en las que esas heridas intentan gritar su existencia. Si no escuchamos la emoción se convierte en explosión. Los conflictos actuales del mundo, aunque distintos en forma, nos están hablando de lo mismo: una humanidad atrapada entre su necesidad de protección y su deseo de destrucción. Y si lo analizamos con ojos simbólicos, lo que vemos no son solo pueblos en disputa, sino arquetipos colectivos, activados sin conciencia. Rusia y Ucrania, la sombra del guardián que se convirtió en depredador. Este conflicto es una de las manifestaciones distorsionadas del guerrero protector. Rusia representa la defensa de un territorio, de una identidad histórica, el intento de restaurar un pasado glorioso a través de la fuerza. Pero cuando ese guerrero pierde su eje, ya no defiende, invade. Y ya no protege, más bien controla. El simbolismo aquí es muy claro. ¿Cuándo tu deseo de protección se transforma en imposición? El arquetipo ha sido secuestrado por la sombra del guerrero, el tirano, aquel que cree que su causa justifica cualquier acto sin ver el sufrimiento que deja su pasado. Y el otro lado, Ucrania utiliza el arquetipo de la víctima que despierta su fuerza. Una nación pequeña que en medio del dolor también despierta a su propio guerrero, pero el riesgo siempre está latente. El paso del guerrero sano a un vengador. Israel versus Palestina, dos traumas, una misma herida. Este conflicto no solo es político ni religioso,
es un símbolo en su núcleo. Israel representa un pueblo históricamente perseguido, cuya narrativa sagrada incluye la supervivencia, el exilio y una tierra prometida. Y por otro lado, Palestina representa un pueblo desplazado, olvidado, que lucha por el reconocimiento de su propia existencia. Ambos pueblos tienen la razón, ambos tienen un dolor y ambos tienen una memoria ancestral de pérdidas. Desde el lenguaje simbólico, es la batalla entre los guerreros que están heridos, que ya no saben si pelean por justicia o por venganza. Lo trágico es que en el intento de proteger sus raíces, ambos activan el arquetipo del destructor. Carol S. Pearson, en Despertando los Héroes Interiores, dice: el destructor aparece cuando algo debe morir para que otra cosa pueda nacer. Pero cuando está dominado por la sombra no destruye lo obsoleto, sino lo vivo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. El destructor, no como agente de transformación, sino como una fuerza terrible de extinción. Este conflicto es la imagen más brutal del miedo al otro, del ego espiritual que convierte a Dios en una trinchera y del trauma colectivo que se hereda como una misión. ¿Qué estamos activando como humanidad? No es solo que el mundo esté en guerra, es que estamos todos, simbólicamente, habitando las polaridades de estos dos arquetipos sin reconocerlos. A nivel colectivo, el guerrero aparece cuando sentimos que lo esencial está en peligro, pero sin conciencia se vuelve agresivo, moralista y violento. El destructor aparece cuando algo necesita morir, viejas creencias, sistemas injustos, identidades rotas, pero si se activa sin guía, arrasa con todo. El problema no es que esos arquetipos existan, el problema es que están siendo activados desde el miedo, no desde la sabiduría. Y cuando millones de personas alimentan estas energías desde la inconsciencia, el campo simbólico colectivo se densifica y entonces así estallan las guerras. ¿Dónde comienza realmente la guerra? No empieza con un misil, no empieza con un dictador loco, ni siquiera con una ideología. Empieza con una percepción, con una sensación interna no resuelta, miedo, abandono, traición, injusticia, sensaciones que no sabes cómo gestionar, pero que terminan filtrándose en todo lo que haces. El campo de batalla está en tu mente y en tu historia. Muchos viven una guerra silenciosa todos los días, con su cuerpo, con su pasado, con sus emociones. La epigenética ha demostrado que el trauma se hereda. Vivencias extremas de tus ancestros como guerras, migraciones, abusos, pérdidas, pueden dejar marcas emocionales en tus genes. Si tu familia vivió, por ejemplo, bajo amenaza, es probable que tú reacciones desde la defensa. Si hubo represión o castigo, puedes crecer con culpa o rabia automática, y todo esto sin darte cuenta. Se convierte en tu lenguaje emocional. Tu reacción no es solo tuya, es una respuesta ancestral que busca sanarse a sí misma. ¿Dónde expresamos esas emociones no resueltas? En un campo de batalla llamado las redes sociales, que son las trincheras emocionales del siglo XXI. Cosas como Instagram, Twitter, TikTok, Facebook son los nuevos campos de batalla simbólicos. Pero esta vez no usamos armas. Usamos palabras como espadas, argumentos como escudos, moral como granada. Lo que parece solo una opinión muchas veces es un juicio cargado de resentimiento. Lo que llamamos defender valores puede ser un disfraz del miedo. Y lo que creemos que es justicia, en realidad es venganza emocional reprimida. Estudios de la Universidad de Stanford y el MIT muestran que los contenidos que más se comparten son aquellos que activan emociones intensas negativas, especialmente la indignación y el desprecio. Y esto no es casual, es una forma moderna de perpetuar simbólicamente la guerra en cada una de las interacciones que tú tienes. Te pregunto, ¿con quién estás en guerra? No se trata de culparte, se trata de observarte honestamente. ¿Dónde reaccionas con más agresividad de la necesaria? ¿A quién estás juzgando sin realmente conocer? ¿Qué parte de ti criticas a diario como si no tuviera perdón? Tu mente puede haberse vuelto un territorio hostil sin que lo notes, y las redes el escenario perfecto para repetir esa historia. El guerrero y el destructor viven día a día contigo y no necesitas estar en un ejército ni tener una bandera para estar activando estos arquetipos. Lo haces todos los días sin darte cuenta, cuando sientes que tienes que ganar una discusión con tu pareja en lugar de escucharla. El guerrero se transforma en controlador. Cuando te justificas diciendo así soy
Mientras hieres al otro, estás usando al guerrero como un escudo del ego. Cuando repites patrones de autoridad severa con tus hijos, es el destructor quien actúa a través de tu propio miedo no resuelto. Y en el trabajo, quizás cuando percibes a tus compañeros como amenazas en lugar de aliados. Cuando te consumes en estrés por competir, agradar y no fallar. Y sobre todo, cuando atacas antes de ser atacado. Allí está el guerrero, pero uno herido, que ya no sabe si está defendiendo algo real o simplemente repitiendo la guerra emocional que lleva por dentro. Y el destructor se disfraza de autoexigencia, te dice que si no eres perfecto, no mereces amor, y tú le crees. Y así se ve la guerra interna en tu vida cotidiana. Un curso de milagros lo resume así. La guerra es la condición en la que el ego nace y busca sobrevivir. La paz no es su interés porque no puede controlar lo que no teme. ¿Con quién estás en guerra? No te apures en responder, porque no es solamente con una persona. Estás en guerra con tu pareja, estás en guerra con alguna parte de tu cuerpo, estás en guerra con tu sistema, con tus padres, con tu país, o con alguna parte de ti que no has podido aceptar. Mira bien, respíralo, porque ahí está la clave. Cada guerra que hay en el mundo está pidiendo algo distinto, un tipo de transformación, una renuncia, un acto interno que solo tú puedes hacer. Y te quiero poner de ejemplo la guerra de Rusia contra Ucrania. Simbólicamente nos habla de invadir límites ajenos para recuperar un pasado. Cuando haces eso contigo o con otros, fuerzas algo por miedo a perderlo. El guerrero sano cede el paso al tirano. ¿Qué pide esta guerra en tu vida? Que honres los límites, que sueltes el pasado y que reconozcas que estás intentando controlar por miedo a que se repita una pérdida. La guerra entre Israel y Palestina nos muestra dos heridas históricas que se enfrentan por la tierra y el derecho a existir. En tu vida, eso puede verse como esas peleas interminables con alguien querido y cercano donde los dos sienten que tienen la razón, pero en el fondo ambos solo quieren que su dolor sea visto. Entonces, ¿qué te muestra esta guerra? Que dejes de justificar el dolor heredado para seguir atacando. Que reconozcas que ambas heridas, la tuya y la del otro, son reales y que el perdón es un estado, no una acción, en donde entiendes que el otro actúa desde sus propias heridas no resueltas, de la misma manera que tú. Y por supuesto no puedo dejar de lado la guerra en redes sociales, porque es la expresión moderna del destructor inconsciente. Proyectamos toda la rabia, todo el juicio y toda la frustración a desconocidos que ni siquiera han hecho daño directo. ¿Qué pide esta guerra en tu vida? Que te preguntes y te cuestiones, ¿realmente estoy defendiendo algo o solo estoy vengándome de lo que en algún momento viví en silencio? Y si puedes soltar ese personaje que cree que tiene que corregir a todo el mundo para que mejore. La guerra con tu cuerpo es una de las más silenciosas, pero de las más destructivas. Empieza con una dieta, en un espejo, con una frase aprendida. Así no le voy a gustar a nadie, aprendí. Sigue con el odio a tu color de piel, a tu peso, a tus síntomas y termina en una batalla diaria donde tu cuerpo es el enemigo al que hay que corregir. ¿Y qué te enseña esta guerra? A que transformes el juicio en escucha, que veas los síntomas no como castigos, sino como mensajeros, que dejes de exigirte como si tu valor dependiera de verte perfecto. Solo cuando el cuerpo es bienvenido puedes comenzar a sanar. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un valiente, así que quiero que dejes en los comentarios la siguiente frase. Sí, ahora mismo, mientras me oyes, porque esta frase, escrita en público, es como si dejaras tu arma en pleno campo de batalla. Es una señal de que ya no quieres seguir luchando contra lo inevitable, tu propia verdad. Y la frase es, hoy reconozco que estoy en guerra con... Complétalo y compártela. Porque ahora quiero que respires profundo y repitas después de mí. Libero y dejo ir lo que sea que esta guerra signifique en mi vida. Decido verme en el espejo de mi hermano para liberarnos juntos. Muéstrame lo que debo ver en mí también. Y deja tu reflexión en los comentarios. Por último te quiero decir
que la única paz verdadera no es la que logras, es la que dejas de destruir dentro de ti. Y cuando permites que tu mente se una a la totalidad. Así que déjame tu like si te gustó. Tus comentarios son bien recibidos, pero el mejor gesto y además gratis que puedes hacer es suscribirte a Mentes Totales. Yo soy Adriano Rossi y te invito a esta comunidad.